Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, listo para comenzar este directo, día viernes, no se come carne. Estuvo rico los camarones, pero toca comenzar este directo porque la comisión de expertos, los expertos, ¿se acuerdan de los expertos? ¿Alguien se acuerda de los expertos? ¿Mm? Bassbox dice, las salchichas cuentan, claro, porque es cerdo. Saludos Ángel Katz, saludos Rodrigo. ¿Se acuerdan de los expertos? Respóndanme, ¿se acuerdan de los expertos? Que, quiero que hagamos memoria de un par de hechos, de algunas cosas que pasaron en los últimos meses y que la gente, mucha gente se hizo, nos dijo que estábamos locos y que estábamos hablando tonteras y que éramos. Lo mismo que pasó cuando venía el estallido. Yo les avisé, oye, viene el estallido, está loco izquierdo, después, ¡pah! Estallido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Se acuerdan quién estaba loco? Yo estaba loco. ¿Se acuerdan que yo estaba loco? Bueno, volvieron, exacto, los expertos volvieron. Volvieron los expertos. En todo su esplendor. Volvieron en gala, en gloria y majestad. Los expertos, aparecieron los expertos. Y están agarrando la constitución de Cast. Y digo la constitución de Cast porque el único hueón que va a poner la prueba es Cast. Porque la mitad el resto de líderes del Partido Republicano, con excepción de Cast y de Kaiser, que son las familias alemanas que son parte de la decadencia profunda de este país, son parte de las cosas que están mal en Chile, esas dos familias alemanas, que no son chilenos, no tienen ni una gota de sangre chilena, ni una gota, no es que no tengan un 10%, no es que no tienen un 1%, nada. Esas dos familias alemanas que son las culpables de que este país esté como está, en gran medida, porque son los que han, acaparando los recursos del sector, han destruido la derecha en Chile. La han destruido, destruyeron la derecha. Partiendo por Axel, cuando empezó con el desmantelamiento de la derecha en Chile, con la iniciativa esta del liberalismo que propone, y la FPP y todo lo demás. Pero esos son los únicos que están a favor. Y la gente que los sigue a ellos. Todo el resto del mundo está en contra. Están en contra Matei, está en contra la UDI, está en contra RN, está en contra de Evópolis, está en contra el Partido Comunista, el Socialista, el PPD, el PS, están en contra los patriotas de la, digamos, de la exoderecha, ¿no es cierto? Yo y está en contra Pensando la Nación, y el Pancho Malo está en contra. Estamos todos en contra, todos estamos en contra, menos Kast, Kaiser, probablemente Axel también, ¿no es cierto? Ni en el Partido Republicano están todos en contra, porque el Partido Republicano está Arroyo, está Rojo y Edward que están en contra. La constitución de Kast la agarró la comisión de expertos, los expertos la agarraron la constitución de Kast y la hicieron trizas. La destruyeron la constitución de Kast. Y todas esas cosas que Kast nos había prometido por Twitter y nos había prometido en charlas y se paseó por Chile, movilizó a toda la secta para ir ciudad por ciudad convenciendo a la gente de votar a favor, porque X, Y, Z y enmiendas ya estaban listas, estaban aprobadas y habían quedado. Todas esas enmiendas que estaban listas, que estaban aprobadas, que habían quedado, ¿saben lo que hizo la comisión de expertos? Las sacó. Y si ya estaban listas, eran inamovibles, habían quedado, ya no había vuelta atrás, según Kast, y los expertos las sacaron. ¿Qué significa eso? Voy a volver a hacer la pregunta.
Kast estuvo todos estos meses, desde mayo hasta ahora, diciéndonos la enmienda tanto ya está lista, la enmienda tanto otra ya está lista. Nos dijo que esta constitución ya venía sin el pago de contribuciones en la primera vivienda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos dijo eso, José Antonio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Chicos, no hablen de otra cosa. Les estoy haciendo preguntas claras, weón. Les estoy preguntando cosas claras. ¿Por qué están hablando de otra cosa en el chat? Se va bloqueado. El que de ahora en más, el que no esté hablando de lo que estamos hablando se va bloqueado. Y no puede comentar más en mi chat. Les estoy haciendo preguntas claras. ¿Se acuerdan que Kast nos dijo que se había aprobado 100% y estaba 100% seguro lo de las contribuciones, lo de que no iba a haber contribuciones a la primera vivienda? Aquí está eso. Sí, exacto, sí, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, eso ya no está. Ya no está, lo sacaron. Los expertos lo sacaron. Kast dijo que eso iba sí o sí y los expertos lo sacaron. Imagínense, por eso se agarró con la Marina, exacto. Y dijimos que Kast estaba mintiendo. Y nos dijeron que éramos traidores, que éramos comunistas, que estábamos locos. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado la realidad? El día de ayer volvieron los expertos y lo primero que hicieron fue sacar esa enmienda, eliminarla, ¡pum!, para afuera, ¡chao! Probaron que Kast sí era un mentiroso. Y los que decíamos que era un mentiroso teníamos razón. Ha quedado comprobado que Kast es un mentiroso. Al 100% comprobado que Kast era un mentiroso. Y artículo por artículo, la constitución que hoy tenemos es mejor que la que va a salir de los expertos, porque los expertos ya comenzaron a pisotear, destruir, aplastar las enmiendas. Era obvio que lo iban a sacar y Kast siempre lo supo, pero él le mintió a la gente, le dijo, eso no lo van a poder sacar. Eso ya está listo, está zanjado, está aprobado. Él dijo que estaba aprobado. Él dijo que esas cosas estaban aprobadas. Lo dijo en su Twitter, lo dijo en la televisión, lo dijo en sus charlas. Viajó por Chile a decirle, a mirar a los ojos a miles de chilenos y decirle que las enmiendas estaban aprobadas y listas. Pedrito Ucé, vamos a ir a la historia reciente de Chile. Vamos a hacer un repaso por la historia reciente de Chile. ¿Seguirá votando a prueba Kast? Ya da lo mismo, Pedrito Ucé. Ya da lo mismo, porque ya... O sea, si alguien le sigue creyendo lo que reza, está loco. Está loco. Kast nos dijo, esto ya va así, va a quedar así, y no quedó así. Y él sabía que no iba a quedar así. Lo tenía claro, sabía que los expertos le iban a votar esa enmienda, lo sabía. Pero lo peor de todo no es que lo sabía, sino que hizo creer a la gente que lo escuchó que ni siquiera existía tal instancia, que con las votaciones del Consejo Pleno bastaban, que con las votaciones del Consejo Pleno bastaba. A la gente que lo escuchó, él la miró a los ojos, les dio la mano, se sacó una selfie y les dijo, con la votación del Consejo Pleno basta. Les mintió en su cara. Porque las enmiendas ya están siendo destruidas una por una. Dice, se suicidó Kast, no entiendo su táctica, ahora nadie le va a creer. Es que nadie entiende su táctica porque estas personas... A ver, quiero que entiendan algo, quiero que se metan algo en la cabeza y quiero que por favor lo interioricen. La gente que manda en el Partido Republicano, con excepción de Antonio Arroyo, todos los demás no saben de política. No saben de política.
Una de las razones por las que sabemos que ellos no saben de política, una de las primeras razones, es por las estúpidas decisiones que van tomando decisiones tontas una tras otra. En términos de estrategia y de táctica política, todas sus decisiones son malas. Una mala, dos malas, tres malas, cuatro malas. Pero queda corroborado por el hecho de que fueron a la universidad y estudiaron Derecho. No hay peor político que un abogado. Fíjense ustedes, gente que sí sabe de política. Voy a dar un ejemplo. Alexis López Tapia sabe de política. ¿Cuál es su título? ¿Ustedes saben cuál es el título de Alexis López Tapia? Él es biólogo de estos que ven los insectos. Se me olvidó el nombre ahora. Entomólogo. El guatón tampoco no tiene idea de política, el guatón. Si tú hablas de política, el guatón no tiene idea. De leyes sabe, de política no. Y no es lo mismo porque la política no opera en el mundo de las leyes, opera en el mundo real. Y en la derecha les gusta tener un abogado mandando porque la masa de derecha, las bases, son igual de estúpidas. Y les gusta vivir en el mundo de las leyes. No soportan la realidad. No la soportan. Por eso quedan en estado de shock, paralizados cuando hay un estallido. Que además se les advirtió, porque yo se los advertí. Y Alexis también escribió columnas por años advirtiéndole. Y yo se los advertí. Y más gente advirtió. Mucha gente estábamos hablando de los que sabemos de política. La izquierda está haciendo un estallido. Viene pronto. Falta poco. Y ustedes miran las leyes. Me acuerdo, y no es porque sean tontos, son personas con un coeficiente intelectual elevado. El guatón tiene inteligencia, tiene un cerebro privilegiado. Yo tengo tíos con un coeficiente intelectual privilegiado, que son tipos inteligentísimos. Que yo les decía, el año 2017, 2018, va a quedar la cagada, weón, viene un estallido, cabrón. Los izquierdistas van a dejar la zorra. ¿Y sabéis lo que me decían? No, el país está mejor que nunca, estoy hablando puras tonteras. ¿Y qué pasó el 18 de octubre del 2019? ¿Quién tenía razón? Politólogo sirve un poco más. Algo. Depende de la universidad y si realmente leíste los manuales, no estuviste ahí en la clase tomando nota, porque entonces sabías lo que el profe te dijo. Que esa es la otra cuestión, que en ninguna disciplina, ninguna, ni en la pintura, ni en la música, ni en la medicina, ni en el derecho, ni en ninguna parte tú aprendes algo si simplemente tomas apuntes en clase y aprendes lo que el profesor te dijo y te sacas buena nota. Tienes que leerte los manuales, tienes que leerte los contraargumentos, si no, no sabes nada. Pero bueno, todo el tiempo avisó la izquierda que se venía la introducción. Es que no solamente avisó la izquierda, avisamos nosotros. Eliminaron la exención de contribución, exacto, ¿no? Y están destruyendo enmienda por enmienda. Enmienda republicanos, para afuera. Otra enmienda republicanos, para afuera. Están gozando, están disfrutándolo, están sintiendo placer los expertos en agarrar cada enmienda republicano y tirarla al fuego. Otra enmienda y al fuego. Otra enmienda y al fuego. Y Kast miró a los ojos a miles de personas en su gira por Chile, les dio la mano y les dijo que esto no iba a pasar. Y pasó. Vamos a hacer un repaso de la historia reciente de Chile como había prometido. Para que entiendan la historia, porque estas cosas no son asuntos aislados, que la votación del rechazo, que si no sé qué, que si el proceso constitucional 1, 2, que no sé qué, no son cosas que están en el aire separadas de lo demás. No está separado el estallido social de la revolución pingüina o de la revolución estudiantil de 2011, no está separado del movimiento No Más AFP, no está separado del movimiento Marca Tu Voto, no está separado de los cabildos de la Bachelet, del primer gobierno de la Bachelet, no está separado del fin del binominal, no está separado de las reformas de Lagos, de la concertación al sistema económico. Nada está separado, está todo conectado. Estamos en
un continuo histórico y existe una cuestión que se llama causa-efecto y tenemos que estudiar el proceso completo y entenderlo completo. Vamos a repasar el proceso. Lo vamos a repasar. Luego de que enormes cantidades de recursos, enormes, ingentes cantidades de recursos se movilizan desde Estados Unidos, desde la CIA, se movilizan hacia Chile. Comienza con ese dinero la campaña del no. Ahí vamos a partir en el no. ¿Ya? Se lanza la campaña del no con toneladas de dinero de la Central de Inteligencia, de Central Intelligence Agency de Estados Unidos, Central Intelligence Agency, de la CIA. Toneladas de recursos. Viajaron de Estados Unidos en maletín, llegaron a Chile, se les fue entregado a los jefes de la concertación y los jefes de la concertación lanzaron la campaña del no. Y ganaron. Pregunta, ¿las insurrecciones de los 80 también son parte de esto? Sí, pero no vamos a irnos tan atrás porque va a explotar la cabeza de alguien. ¿Ya? Vamos a partir con la campaña del no. George Soros participó en el no. No, fue la CIA, hombre, fue la CIA, fue el gobierno de Estados Unidos que financió el no, la CIA. Comienza la campaña del no. Esto no es un hecho aislado, la campaña del no y el proceso que estamos viendo ahora no están separados. No ocurren en líneas de tiempo distintas, ocurren en esta misma línea de tiempo. Me disculpan que tengo la axila mojada porque estaba trabajando afuera. Gana el no. Y la concertación, que era el partido victorioso, el grupo victorioso, en la elección vamos a ver qué rol ha jugado los imbéciles abogados de la derecha en todo este rollo, ¿vale? Porque son imbéciles abogados, no son tontos, son inteligentes, porque son abogados, tienen la cabeza bloqueada, ¿no es cierto? Hay cosas en su cabeza que no pueden conectarse, que no pueden funcionar porque el esquema de leguleyo te estructura el cerebro de una forma que es tonta, ¿vale? La concertación se junta con Pinochet como bando victorioso y negocia con Pinochet unas reformas constitucionales. Pinochet debilitado acepta la negociación de las reformas constitucionales y se va a plebiscito. Christopher Reeve, Superman, sí, es verdad, a la cabeza de la operación mediática. Oiga, ¿qué le pasa? Diga abogados por regla general, hay excepciones. Claro que deben haber excepciones, como antes, a todo hay excepciones. También hay plátanos cuadrados, los hay. Y se pactan estas reformas constitucionales que son nefastas. Muy malas. Los comunistas y los grupos terroristas van a decir que quieren ir en contra de estas reformas constitucionales por la razón de que ellos consideran que validan la constitución de Pinochet. Que de hecho lo hace, pero la derecha después estuvo 30 años sin recordar que el 97, o sea, que el 89, en 1989, un proceso de plebiscito sobre la Constitución que tuvo un 97% de apruebo. Pero nunca lo van a mencionar. Se van a quedar olímpicamente callados con eso. En ninguna tertulia, en ningún momento, en ninguna conversación, nunca lo van a mencionar. Cuando se discuta el tema constitucional, nunca van a decirlo.
¿Qué era lo que los comunistas tenían miedo? Los comunistas tenían miedo, o fueron en contra, fueron por el rechazo, en el plebiscito del 89, porque los comunistas tenían miedo de que cuando ellos quisieran cambiar la constitución en el futuro, los derechistas le dijeran, no, pues esta constitución fue aprobada por el pueblo en el 89. Sí, pues en 1989. Eso es el miedo que tenían los comunistas. Por eso los comunistas fueron en rechazo. Pero los grupos de derecha más radical, como era Avanzada Nacional o el Piño de José Piñera, también fueron por el rechazo, porque las enmiendas, porque las reformas eran malas. Y estas reformas tenían que ver con una politización de una serie de ámbitos de la sociedad, como el municipio. En la Constitución de 1980 el municipio era apolítico, en la Constitución del 89 el municipio era político. En la Constitución del 80 los currículums escolares eran apolíticos, en la Constitución de 1989 los currículums escolares venían del Ministerio de Educación y por lo tanto tenían contenido político. Cerco, yo no he hablado de reglas, dije que todo tiene excepciones, no dije que, de hecho dije que todas las condiciones de las personas tienen excepciones, como yo digo, los seres humanos tienen dos manos y por ahí hay uno con una mano, eso es una excepción. Nadie está hablando de reglas, bueno. Eres un imbécil, Cerco, te he bloqueado porque eres tonto, no me sirven los imbéciles. Bloqueado por tonto, bien. Pedrito, usted me está cambiando el tema. Tenéis razón, pero esa es otra conversación mucho más profunda que hay que tener en otro momento. ¿Vale? Sigamos. José Piñera también avisó que iba a haber un estallido de violencia. Dijo, yo tengo miedo porque las mentiras, que lo dijo en la televisión nacional, porque las mentiras que ustedes dicen, los periodistas, van a hacer que las personas se enojen y va a haber violencia y va a haber estallido revolucionario y cosas así. Lo dijo José Piñera también. Todos avisamos, los que sabemos de política avisamos. Todos los que sabemos de política en Chile avisamos del estallido, ¿vale? Los únicos que no supieron enterarse que venía el estallido, de hecho en el año 96, José Piñera, Libertad, mi amigo, ya anuncia el estallido. Ya lo anuncia, en el 96. Los que sabemos de política en Chile lo anunciamos. Los que no saben de política, llámese el 90% de la derecha, o más del 90%, incluidos los líderes, el cast y todo lo demás, no lo vieron venir, les explotó en la cara. Sigamos avanzando. La Concertación entonces llega al poder el año 91 y con una estructura, con una constitución que ya daba carta blanca para politizar todos los espacios, comenzaron a politizar todos los espacios. Y para eso levantaron una cantidad ingente de recursos. Lo primero que vemos ya en el año 91, recién ha empezado el gobierno, vamos al Ministerio de Educación, el señor Ricardo Lago, ministro de Educación, con el caso sobre precios de los computadores para las salas de computación de los colegios públicos, que se robó chorrocientos millones de dólares. Sí, el año 91. Y empezaron los sobresueldos con los sobrecitos con efectivo. El mismo año 91. ¿Qué es lo que comenzó a hacer la izquierda aquí? La izquierda aquí comenzó a crear una clientela política, comenzó a construir una base de funcionarial revolucionaria que apoyara todo lo que ellos querían hacer. Y a esa base funcionarial revolucionaria le ponía platita. Platita para ti, platita para ti, platita para ti, platita para mí. Comenzó a crear una base funcionarial revolucionaria y a echar a todos los funcionarios que venían del gobierno militar. Los empezó a sacar, los empezó a reemplazar funcionario por funcionario, a ser reemplazados por funcionarios de la Concertación, a los cuales además de sus sueldos se les empezaron a entregar sobres, cheques y cosas.
se comenzó a crear un ejército funcionarial revolucionario, concepto del que hablo en uno de mis textos que está acá, que se llama Ganó la Reacción. Se comenzó la creación del ejército funcionarial revolucionario el año 91. Pero la concertación fue más lejos. La concertación fue más lejos. Y comenzó a desmantelar el sistema económico de Pinochet. Y todo lo que hizo la concertación fue malo. Todo. Los de derecha, Kast, no saben de política. Kast, que no sabe de política. El Pancho Rego, que no tiene idea de política, porque también es abogado. Y así le dicen, la concertación lo hizo muy bien, la concertación lo hizo pésimo. Lo hizo muy bien para sus intereses de largo plazo, porque la concertación, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando la concertación privatizó la avenida Kennedy? Y era totalmente innecesario. El país no necesitaba plata, no estábamos en una situación terrible donde en realidad, weón, estamos para la corneta, vendamos una calle para poder comer. No, así no fue. El país le estaba yendo bien y se vendió Kennedy. Eso estuvo bien, señor Kast, estuvo bien, señor Silva, estuvo bien, señor Orrego. ¿Estuvo bien eso? ¿Fue bueno eso? ¿Que la concertación vendiera la Kennedy? Porque ustedes son los que van por ahí diciendo que la concertación lo hizo bien, que la concertación lo hizo bien. Lo hizo bien para sus intereses. La concertación estaba construyendo, creando el estallido. Y se creó el Fondo Solidario en los 90. Y el CAE en los 2000. Creando el estallido. Y la concertación descuidó a propósito los establecimientos educativos. Los dejó sin ventana, con gotera. A propósito, estaba creando las condiciones revolucionarias. Tenían, el ejército lo tienen hasta hoy, el ejército funcionarial revolucionario, que depende de ellos y está compradas las lealtades porque se les han dado cheques sobre sueldos, etcétera. Y está las condiciones que se iban creando para el estallido. Desde el año 90 se comienzan a crear las condiciones para el estallido. Y se robaron un montón de plata y la repartieron. Y comenzaron a atacar puntos clave. Las inversiones de las AFP se hacían en Chile. Eso era bueno para la economía. Saquemos esa regla, que inviertan en el extranjero. ¿Dónde perdieron la plata las AFP el 2008? ¿En Chile o en el extranjero? En el extranjero. ¿Qué pasa? Que el sistema financiero chileno es sólido, muy sólido, es sólido. No puede tener crisis financiera. En Chile no hemos tenido crisis financiera desde el año 82, no hemos tenido una crisis financiera. En el mundo han habido como 7. La asiática, la burbuja las .com, la subprime. Y paro de contar porque son las más conocidas, pero si usted sigue buscando, han habido como 7, 8 en el mundo. Crisis financieras en el tiempo en que Chile no ha tenido ninguna, porque el sistema financiero chileno es sólido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para deteriorar el sistema de pensiones? Para hacer que los chilenos hagan una revolución, porque ese es el objetivo, manipularte a ti para que le hagas una revolución. Esa es la idea. Bueno, démosle permiso a la AFP para invertir en el extranjero. ¿Y qué hizo la derecha? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí! La concertación lo hace muy bien. Y siguen aplaudiendo hasta hoy los imbéciles. Hasta hoy aplauden. Hasta hoy aplauden. Hasta hoy aplauden. No se dan cuenta. El crédito con aval del Estado. La derecha aplaudiendo. Eso, el crédito con aval del Estado, la autopista. Los peajes
mensajes por todos lados. Los tratados de libre comercio. Ustedes saben que Chile tenía libre comercio sin necesidad de tratado ya desde el año 80. Me atrevo a decir que desde el 78. En el año 78 Chile empieza a realizar políticas de libre comercio unilateralmente. Y realizó políticas de libre comercio de manera unilateral y fue bajando los aranceles y bajando las regulaciones, etcétera, desde el año 78. Sin necesidad de ningún tratado, porque no era necesario un tratado. Hicieron los tratados de libre comercio, que la izquierda, que la derecha celebra, por cierto. Y los celebró todo, y aplaudieron, y hasta el día de hoy los aplauden. ¿Y para qué? ¿Para qué eran los tratados de libre comercio? Si nosotros ya teníamos libre comercio. Si tú no necesitas un tratado para tener libre comercio, basta con bajar los aranceles, fin, tener libre comercio. ¿Mm? La masonería, con el señor, ¿cómo se llama este buen que fue presidente RN, con el que yo tuve unos problemas legales? Desbordes, Mario Desbordes. Fue uno de los masones que infiltró Carabineros, y en la infiltración que se hizo de masones en Carabineros y las Fuerzas Armadas y de orden en general, llevaron a cabo los escándalos de corrupción. A propósito, para causar la rabia de la gente, para causar enojo en las personas. A propósito, Desbordes fue artífice del estallido social, y a propósito, porque él durante el estallido social junto con el Osandón le decían a la gente que siguiera en la calle. Acuérdense, porque el Desbordes y el Osandón son masones. Nunca fueron de derecha, siempre fueron de la Concertación. Entonces, ¿de qué sirven los tratados? Muy bien, vamos a tocar ese tema rápido. Los tratados internacionales de libre comercio sirven para matar la industria de acá. Lo voy a explicar. ¿Qué es lo que significa libre comercio? Si libre comercio significa no aranceles. Yo no pongo aranceles y tengo libre comercio. Fin. Eso es libre comercio. Eso es lo que es libre comercio. Para eso tú no necesitas tratado. Tú básicamente bajas los aranceles y tienes libre comercio. Fin. Ahora, se supone que a ti te conviene que los otros también te bajen los aranceles, lo cual no es cierto. No es cierto. Porque los aranceles altos dañan al que los pone, no al que los paga. El que los paga no es el que sale dañado, el que los pone. La economía del que pone aranceles es la que sale dañada. ¿Ya? Si es que los aranceles no son recaudatorios, si es que están en un nivel, digamos, proteccionista. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos libre comercio ya. ¿El tratado de libre comercio para qué sirve? Voy a explicar voy a poner un ejemplo bien simple. Existe, por ejemplo, este auto que se llama Volkswagen Escarabajo. ¿Lo conocen? Sí. Ustedes conocen el Volkswagen Escarabajo. Ustedes lo conocen, yo lo conozco. El Volkswagen Escarabajo es un auto, es un diseño, un modelo que está probado, funciona. La gente se sube a ese auto y maneja del punto A al punto B y llega y funciona durante muchos años. El motor es confiable, el diseño es confiable. En general, el diseño es confiable. Es un auto confiable. Ahora, la pregunta es la siguiente. Les quiero preguntar, si yo mañana pongo un galpón acá en la parcela y me pongo a fabricar, contrato unos maestros, unos mecánicos y me pongo a fabricar Volkswagen Escarabajo, cuyas patentes están vencidas porque se diseñó en los años 40, 50, y por lo tanto ya pasó el tiempo, ya no, sus patentes ya no valen, yo puedo usarlo, es diseño libre, es como se llama esta cuestión, es open source, como quieren llamarlo ustedes hoy en día en la era del internet, es algo que cualquiera puede hacer un escarabajo hoy en día. No estoy infringiendo ninguna patente porque esas patentes ya no existen. Yo me pongo a hacer escarabajos acá atrás, ¿ustedes creen que puedo? Les quiero preguntar, ¿yo puedo hacer esos autos aquí en mi parcela? Les quiero preguntar, ¿puedo o no puedo? ¿Por qué Chile no puede ponerse, por ejemplo, yo no puedo ponerme a fabricar escarabajos? Jefferson dice no, pues, ¿por qué no? A ver, señor Jefferson, explíquenos por qué no. Pedrito dice por los TLC, sí, exactamente sí, pero hay una cosa entre medio. Entre el TLC y mi imposibilidad hay algo entre medio, Cuénteme. ¿Por qué no? No porque faltan máquinas, no porque no hay industria. No porque no conviene, sí conviene.
Obvio que sí, pero van a ser como las huevas. Tampoco por eso. No por la patente ya venció. Por los tratados, no es directamente por los tratados. Sale más caro hacerlo acá que importarlo, no porque nadie los está fabricando, así que no los puede importar. Por la propiedad industrial no, porque esa ya venció. Ya, ahora vienen, ven, ustedes no cachan, no se dan cuenta. No, es ilegal, es ilegal. Les voy a explicar por qué es ilegal. No falta capital humano ni nada de eso, es ilegal. Les voy a explicar por qué es ilegal. En un tratado de libre comercio, yo me pongo de acuerdo para bajar mis aranceles y tú te pones de acuerdo para bajar los tuyos y hacemos una cosa que se llama homologación regulatoria. Este video se va a alargar porque voy a explicar hartas cosas importantes. La homologación regulatoria significa que yo tengo que poner mis leyes a la par con las tuyas en términos de la regulación de la producción para que ambos nos aseguremos de que lo que yo estoy fabricando sea igual de bueno que lo que tú estás fabricando. ¿Bien? Como las cosas buenas, como el Volkswagen Escarabajo, esas patentes pierden su valor porque eventualmente dejan de tener vigencia, las patentes industriales, comerciales, etcétera, pierden vigencia, desaparecen, ¿vale? Por algo cualquiera puede tocar la música de Bach y no pasa nada, porque los derechos de autor mueren en el tiempo, no son para siempre, duran un tiempo. Y a los empresarios no les conviene esto, porque si yo soy un empresario de la Volkswagen, que estoy haciendo escarabajo, y se me acaba la patente, y me pongo a hacer, invento otro auto, pero la gente quiere seguir comprando el escarabajo, otro puede fabricar el escarabajo y vendérselo porque la patente ya no vale. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como Volkswagen? Voy al gobierno de Alemania y le digo, necesito una regulación sobre X detalle de diseño que haga que el Volkswagen sea ilegal. ¿Y qué es lo que hace Chile cuando firma un tratado de libre comercio? Firma que acá también son ilegales los Volkswagen. Exacto, Smoke Biker. Y esos vienen de los TLC. Los tratados de libre comercio no tienen que ver con el libre comercio. Tienen que ver con la homologación regulatoria. Y las regulaciones las pone el gobierno a favor de las grandes empresas contra las pequeñas. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Entonces, Chile no necesitaba tratado de libre comercio porque ya teníamos, la izquierda se puso a hacer tratado de libre comercio y la derecha aplaudió porque son imbéciles, son focas, aplauden cualquier cosa. Sí, aplaudamos. Exacto, Geoamérica, es por regulación técnica. Bien. Todas estas cosas que fue haciendo la concertación para hacer que el sistema sea peor, todas estas cosas que fue haciendo la concertación para hacer que el sistema chileno fuera peor, permitirle a la AFP invertir la plata en el extranjero, descuidar los colegios públicos, que tengan las ventanas rotas, que tengan goteras, da lo mismo, no pescamos, nos hacemos los hueones, pum, hasta que los estudiantes se enojen y dejen la cagada. El CAE, que todos los hueones vayan a estudiar, se endeuden y después no pueden pagar la deuda en toda su vida porque como todos estudiaron, ninguno va a tener pega. El tema de la autopista, privatización de la autopista, peajes por todos lados. Aplaudieron los de derecha. Todas estas cosas son lo que después la gente en el estallido social llamó los abusos. Si nosotros vemos uno por uno los abusos, ninguno tiene su origen en el gobierno militar, todos tienen su origen en la concertación. La concertación diseñó estos abusos mientras construía su ejército funcionarial revolucionario con la intención de generar una revolución en Chile. Y la revolución empezó no el 2019, la revolución empezó el 2006. El Transantiago, muy bien, Clau. La revolución empezó el 2006. El 2006 empezó la revolución, con los pingüinos. El Partido Comunista comenzó ya a organizar sus bases. ¿Se acuerdan la flaca, la música, no es cierto? Los papás son del Partido Comunista. Todos los días están emborrachándose ahí en Plaza Ñuñoa en las lanzas por si alguien los quiere ir a saludar. La niña esta música, la que le dio vuelta el jarrón.
en la cabeza a la ministra de Educación, ¿se acuerdan de esa época? Que creo que era la Yanna Provedeste. El 2006, Revolución Pingüina. ¿Qué salieron? Se tomaron todos los colegios del país, salieron a protestar. ¿Por qué? ¿Por qué todos los alumnos, por qué todos los alumnos, incluso de colegios privados, se plegaron al esfuerzo revolucionario? ¿Por qué? Porque todos miraron por la televisión las tristes condiciones en las que muchos cabros tenían que ir al colegio, colegios donde estaban en la sala de clase mientras se llovía, caía agua del techo y los cuadernos se mojaban mientras los cabros escribían y las ventanas estaban rotas y los niños tenían crisis de hipotermia en clase. ¿Quién hizo eso? ¿Pinochet? ¿No? Eso lo hizo la Concertación. Y por eso todo el mundo se plegó. Y los estudiantes ponían un tarrito afuera de los colegios cuando estaban en toma, ponían un tarrito y la gente les echaba billetes de lucas. Y 1.000 pesos en esa época eran $2. La gente pobre de este país y los ricos y la clase media veían a los cabros que estaban con los colegios tomados y decían, sí, estos cabros tienen tomados los colegios porque están o bien en unas condiciones paupérrimas o en solidaridad con aquellos compañeros que están en unas condiciones paupérrimas, y les ponían un billete de 1.000 pesos en los tarritos. Yo lo vi, yo pasé por ahí, yo me metí a una toma, tuve dos días en una toma de colegio y le echaban billetes de 1.000 pesos. Porque era real lo que los cabros estaban reclamando. Y el Partido Comunista instrumentalizó políticamente esto. Y cambiaron la LOCE por la LGE, que era peor. ¿Por qué cambiaron una ley no tan mala por una ley mala? A propósito. Lo hicieron a propósito. Porque sabían que si podían, mediante estas protestas contra los abusos, generar más abusos, iban a cosechar más protestas. Y eso es lo que querían, la Concertación. Y los de derecha aplaudieron y se tomaron de las manos, ¿se acuerdan? La UDI, RN y la Concertación, y levantaron las manos y dijeron, tenemos un acuerdo nacional por la educación, hemos resuelto el problema, y sacaron la LG, que era peor que la LOCE. ¿Y por qué la Concertación saca una ley peor que la LOCE? Porque si tú tenés descontento y protestas, y lo que tú querís son más protestas, no podéis resolver el descontento, tenéis que hacer más descontento. ¿Cómo así más descontento? Bueno, con una ley más mala. Así que saquemos una ley peor. La cosecha de protestas nunca se acaba, exacto. Pero es a propósito. La Concertación, con el control de los medios de comunicación, comenzó, y con el ejército funcionarial revolucionario que tenían ya completamente metido en el bolsillo, comenzó la transformación cultural del país. A partir de la década del 90, la televisión se llenó de mujeres desnudas. La televisión se llenó de historias de infidelidad, de historias de separaciones, de divorcio. Le metieron al hombre y a la mujer chilena en la cabeza la sexualización. Le dijeron, mira, hay una mina rica, existen mujeres más lindas que tu esposa, te la muestro desnuda, aquí está. Eso lo hicieron a propósito. Lo hicieron a propósito, para que el hombre fuera infiel. Le mostraron a la mujer hombres musculosos, para que la mujer sea infiel.
para generar divorcio, para generar separación, para generar inapetencia sexual por el cónyuge. Eso lo hicieron a propósito y nos metieron las tribus urbanas y nos trajeron a Spencer Tunick y La Casa de Cristal. Hicieron una obra de teatro donde Arturo Prat era gay. Una chiquilla de prostíbulo se paseaba por el metro. Estoy hablando de vivencias mías. Esta es la historia de mi vida también. Yo nací en el 88. Una chiquilla de prostíbulo se paseaba por los vagones del metro bailando el caño, semidesnuda. A propósito. ¿Qué querían causar? Querían desintegrar la familia chilena y aumentar la insatisfacción. Porque cuando tú a un hombre o a una mujer le muestras sistemáticamente parejas sexuales a las que no puede acceder porque están fuera de su alcance en términos de aspecto físico, le generas insatisfacción y la insatisfacción es descontento. Eso también es sembrar protestas. Y se hizo a propósito. Y se hizo a propósito. Llegó la revolución del 2011. La revolución del 2011, ¿por qué fue? La primera pregunta que hay que hacerse en el 2011. El 2011 no fueron los estudiantes de la media, no fueron los estudiantes secundarios, fueron los de la universidad los que pararon el país. ¿Por qué los estudiantes universitarios pararon el país el 2011? Quiero que me respondan. ¿Por qué los estudiantes universitarios del 2011 fueron capaces de parar el país? ¿Por qué los estudiantes universitarios del 2011 fueron capaces de parar el país? Porque los estudiantes pobrecitos estudian y hay que apoyarlos, sí, pero más que eso, quiero ir más, porque estaba cara a la micro, no. Porque estaba Piñera, sí, pero más. Hay un punto que ustedes están dejando de ver. Los estudiantes, al apoyo de los medios, sí, pero hay algo que todavía no ven. Deudas por el CAE, sí, todo eso está bien, pero hay algo que todavía no ven. Porque los estudiantes, el 2011, en la universidad, eran muchos. Eran muchos. Porque Chile, a partir del gobierno de Lagos, empezó a tener más gente estudiando en la universidad de la que podía ser empleada en las empresas según las profesiones que se estudiaban. Porque estudiaban 100.000 hueones periodismo y se contrataban 100. Y quedaban 99.900 sin trabajo. Porque entonces sabemos que habían más estudiantes de los que realmente el país necesitaba. Se recibían 200.000 ingenieros comerciales y se contrataban 20.000, 180.000 sin pega. El país tenía un exceso brutal de universitarios. El país tenía más universitarios de los que el país necesitaba. Todavía lo tiene. Porque si el país tuviera la cantidad exacta de universitarios que el país necesita, entonces todos los jóvenes que estudiaron estarían trabajando en lo que estudiaron. Y no es así. El país tiene un exceso de estudiantes universitarios, excepto en las carreras de la salud, que siempre hemos tenido déficit en algunas carreras de la salud, porque TENS también hay para el mundo. Y por eso pudo haber revuelta el 2011. Si el 2011 hubiera habido una 10 veces menos estudiantes universitarios, que era lo que realmente el país necesitaba, entonces no habrían sido 10 veces menos hueones que hubieran tomado las universidades, 10 veces menos hueones que hubieran salido a la calle a protestar. Esa cuestión no habría tenido ni un brillo. Había más estudiantes de los que el país necesitaba, producto del CAE. Fíjense, el CAE crea las condiciones de la revolución en todo ámbito, es un plan perfecto. Meto más gente a estudiar, sin esperanza de trabajo y endeudado.
y con tiempo libre. A una edad en la que naturalmente los seres humanos somos revoltosos. Es perfecto. El CAE es perfecto. Es un plan perfecto para desatar el caos. Es que yo no puedo creer que alguien hubiera pensado distinto. Excepto los imbéciles de la derecha, que aplaudieron. Sí, qué bueno el CAE. El Lagos es el mejor presidente. Pero porque no tienen mirada política. Pero si tú miráis políticamente el CAE, tú te das cuenta que estáis construyendo un desastre. Si tú miras políticamente el CAE, lo miras con una mentalidad político-económica, inteligente, tú dices, eso es un desastre mañana. Eso significa, en el momento que lo están planeando, antes de que empiece a ocurrir, tú decís, va a quedar la cagada. ¿Y quedó la cagada el 2011? Y reventaron Chile. Y masacraron un montón de carabineros. No murió ninguno, pero varios quedaron para toda la vida y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de esos carabineros, uno que perdió todos los órganos faciales. Se quedó sin nariz, sin boca y sin ojos. Anda dando vueltas. Todavía está vivo. Lo agarraron con unas tablas de skate y le reventaron la cara. Los del 2011. Y entonces, Renovación Nacional pactó con la izquierda el fin del binominal. Así como porque el sistema de Pinochet todavía no estaba suficientemente desmantelado, había que desmantelarlo tal vez un poco más, pactaron con la izquierda el fin del binominal. Y el fin del binominal significó que la Cámara, que el Congreso se volvió una cuestión inútil, una masa amorfa, con miles de pequeños grupos de hueones que nunca se van a poner de acuerdo. Y eso aumenta el descontento, también cosecha protesta. Entonces, todo este sembradío de protestas que estamos hablando, hay un sembradío, hay un trabajo de, y las regaron y se preocuparon de mantenerlas bien, explota el 2019. Ese es el punto álgido de la revolución. Se lanza un ataque completo contra el Estado. ¿Quién lo está organizando? Partido Comunista. Frente Amplio. Pero no tuvo éxito porque sí. No tuvo éxito porque sí. ¿Por qué la gente apoyó todo esto? ¿Por qué la gente del común y corriente apoyó que quemaran el metro, que destruyeran, que apalearan policía, etcétera? Porque estaban con un descontento real causado por abusos reales que habían sido creados a propósito por la concertación para generar ese estado de ánimo en la población. El estallido fecal fue un acto de guerra, pero la guerra no había empezado ahí, la guerra había empezado, como ya comprobé, la guerra contra Chile de la izquierda, con el aplauso estúpido de la derecha. Había comenzado el año 1989. Esto tiene una línea causal. Y esta guerra contra Chile no termina. Podríamos decir que incluso que comenzó en el año antes, con la época de Allende y antes, con la, ¿no? pero para no irnos tan atrás. Esa guerra no termina, ni va a terminar. Los republicanos, la gente piensa que la izquierda perdió su poder porque los republicanos ganaron las elecciones del Consejo Constitucional. Flaco, no, la izquierda no perdió su poder. Si la izquierda hubiera perdido su poder, el Consejo Constitucional no existiría, no habría segundo proceso. No existiría el segundo proceso. La izquierda tiene todo el poder en Chile, por eso hay segundo proceso. ¿O me vaya a decir que el segundo proceso lo inició el Partido Republicano cuando ellos mismos se pasaron diciendo que era un proceso espurio, que era mentira?
que era algo malo, que era ilegítimo. ¿Cuántas veces dijeron que era ilegítimo? ¿Quién armó el segundo proceso? ¿Quién armó el segundo proceso? La izquierda. La izquierda ya no tiene poder. La izquierda tiene todo el poder. Todo el poder. La izquierda tiene todo el poder. Entiéndanlo, todo el poder en este país. No tiene un poco de poder, tiene todo el poder. Y tener el poder es un desgaste, claro que es un desgaste. Están desgastados, están cansados, están mermados porque llevaron adelante una guerra de la que les he estado contando, esta hora de video, y porque están en el poder, y estar en el poder es un desgaste tremendo. Pero todavía tienen todo el poder. Todo el poder. Todo con mayúscula, exacto. La alarma para que me tomen las pastillas. Termino el directo y me las tomo. Entonces, la izquierda en Chile tiene todo el poder, todo el poder. Pero cuando Kast salga presidente, la izquierda va a tener todo el poder igual. Cuando usted sabe algo de política, usted entiende que el poder es algo que tiene fases de instauración. Se lo voy a explicar. Hay una fase que yo llamo teológica, ¿ya? Que tiene que ver con la instalación de verdades. La fase teológica del poder tiene que ver con la instalación de verdades, con convencer a una parte importante de la gente de ciertas cosas, de ciertas cosas que serían ciertas, que serían verdad. Esa es la fase teológica. Otros le llaman la fase filosófica, yo la llamo teológica. Ahí tengo una discusión con Alexis, de hecho la tuvimos la última vez que nos vimos, porque él dice que esa es una cosa filosófica y yo digo que es teológica. Pero bueno, pero como le quieran llamar, lo primero es establecer ciertas cosas que son verdad. O no, puede establecer mentiras como verdad. El punto es que las personas enchufarle en la cabeza verdades. Esa es la primera etapa. Eso está muy antes de conseguir el poder. Está muy lejos. El poder se va a conseguir después. Primero está meterle verdad en la cabeza a las personas. Verdades. Que pueden no ser verdades, que lo que estoy hablando es de verdades subjetivas, el hecho de que las personas crean que son verdades. Se le meten verdades a las personas en la cabeza. Cuando tú tienes una masa crítica de personas que han aceptado esas verdades, todas esas personas las tienes que mover en torno a una cultura. Esa es la segunda fase. Cultura. Los tenéis escuchando una música, leyendo unos autores, reuniéndose en unos lugares, realizando ciertas cosas, celebrando ciertos días, los 1000 tambores, la fiesta de los abrazos. Esa es la segunda etapa del poder. Esas personas ya comparten la idea de verdad contigo y ahora tú lo estás moviendo en una cultura. ¿Ya? Luego vienen las instancias previolentas. Voy a explicar cuáles son porque la culminación es en la violencia. Las instancias previolentas dicen relación con situaciones de violencia moderada que están diseñadas para radicalizar al actor político. Voy a poner un ejemplo. Yo los organizo a todos ustedes y digo, vamos a marchar contra la inmigración. Y salimos todos a marchar contra la inmigración. Pero yo sé que el problema de la inmigración no se va a resolver. Y es parte de mis planes que no se resuelva. Y como jefe del movimiento, cuando me toque negociar con el gobierno, porque tenemos una protesta multitudinaria, por lo tanto no me reciben en la moneda, yo no voy a pedirles cosas que realmente resuelvan el problema, porque no quiero resolver el problema, quiero que ustedes vuelvan a protestar. Acuérdense, ¿no es cierto? Cosechar manifestaciones, cosechar violencia futura, porque eso es parte importante de la toma del poder. Entonces, cuando el problema de la inmigración persista, ustedes van a venir y me van a decir, oye, protestamos, estuvimos todo un año en la calle, marchamos, y salimos en las noticias, salimos en la tele, te entrevistaste con el presidente, el problema de la inmigración sigue. Entonces yo les digo, sí, es que el problema en realidad es la ONU.
y ya los radicalicé. ¿Se dan cuenta cómo los radicalicé o no? ¿Se dan cuenta? Primero los tenía aceptando una verdad, luego los moví en torno a una cultura y después los radicalicé. Los llevé a una instancia de fuerza diseñada para fracasar con la intención de llevarlos a una raíz más profunda del problema. Y la Concertación cuando hizo, o sea, la izquierda cuando hizo todas las protestas, que de no más AFP, la de los estudiantes, la de los pingüinos, la de los de aquí, la de los de allá, la de los taxistas, todas las protestas fracasaron a propósito, por diseño, se diseñaron para fracasar. ¿Y qué es lo que se le dijo a la gente? En la Constitución. Por eso vino la protesta del 2019. Fueron radicalizados hacia eso. Y luego viene la instancia de toma final del poder, que es un ejercicio bélico, es un ejercicio militar. La toma del poder es un ejercicio militar, no es un ejercicio democrático la toma del poder, porque ganar una elección implica estar dentro de unas reglas que no pusiste tú, así que eso no es poder. Es un cargo en un poder que no es tuyo. El presidente es un funcionario y hay una constitución que hizo otro güey. Y ese es el que se quedó con el poder, aunque se haya muerto hace 20 años. Él tiene el poder, tú tenés un cargo. El poder tiene que ver con cambiar las reglas del juego en su totalidad. Por eso en las manifestaciones se pedía asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Nos vamos acercando al momento presente para que pongan bueno con la atención, porque nos vamos acercando al momento presente y se hace importante que aquí pongan mucha atención. Entonces se genera la ofensiva bélica de intento de toma del poder. Se intentó tomar el poder por la fuerza. Eso fue lo que pasó en 2019. Ahora hasta el mismo Piñera lo reconoce, pero cuando yo lo decía en esa época decían que este loco. Se intentó tomar el poder por la fuerza. Forzar una asamblea constituyente, lo que significa tomar el poder. Porque ¿qué es lo que se iba a poner en esa nueva constitución de la asamblea constituyente? Las verdades que yo en la primera etapa ya te metí en la cabeza. ¿Se acuerdan? Primera etapa, te meto una verdad en la cabeza. Segunda etapa, te hago bailar alrededor de una cultura. Tercera etapa, te radicalizo mediante acciones previolentas. Y luego viene la acción bélica final, en la cual cambiamos las reglas del juego para que se ajusten a las verdades que yo te metí en la cabeza en la etapa 1. Esa es la política. Eso es lo más básico de la política. Si no entienden esto, no entienden nada. Esto es lo más básico de la política. Esto no es política de izquierda ni derecha, esta es la política. La política es esto. Es solamente esto. Hay más cosas, pero si entienden esto, ya salieron de la ignorancia burra que tienen respecto a la política. La Asamblea Constituyente no se logró porque la revolución fue militarmente derrotada. No del todo. Pero digamos que entre la pandemia y la resiliencia de Carabineros de Chile, la revolución no consiguió sus objetivos de forzar al país a una asamblea constituyente. Y ese sería el fin de la historia y la izquierda tendría que volver a empezar el proceso todo de nuevo desde el paso 1 que ya le expliqué, las verdades, paso 2, etcétera. Tendría que empezar de nuevo el proceso desde cero, la izquierda. De no ser porque el hueón del Piñera se juntó con los hueones de la Concertación y les regaló un proceso constitucional, no constituyente, pero un proceso constitucional. Se los regaló. Piñera se rindió ante la Concertación, eran los causantes de la revuelta, pero no eran los organizadores de la revuelta. Ese fue el pacto por la paz y nueva constitución del año 2019, 15 de noviembre. Piñera se rindió ante la Concertación y le entregó la constitución y le dijo, esta es la constitución, haz con ella lo que quieras, te la regalo. Y vino el primer proceso. El primer proceso producto de la rendición de Piñera. Y votamos rechazo el 2020. Ese fue el primer paso del proceso. El proceso de plebiscito de entrada que se llamó.
Y fuimos 1,5 millones las personas que fuimos leales a Chile. 1,5 millones, no más. No más. 1,5 millones las únicas personas que fuimos leales a Chile. Que defendimos Chile del asalto violento al poder por parte de los comunistas. Y ganó el apruebo, con un 78% de los votos. Esa es la historia. Yo soy del 22%. Y espero que todos los que me vean sean del 22%, porque el que no es del 22% no vale nada. Y se inició el proceso. Se eligieron a los convencionales, ganaron los convencionales, no ganaron los convencionales de los que habían hecho el pacto por la paz y la nueva constitución, pues no ganaron ni los de la Concertación, ni los de Chile Vamos. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? Los que estaban dejando la cagada. Si bien no lograron conseguir, y no lo iban a conseguir, porque entre Carabineros y la pandemia la tenían muy difícil, si bien no lograron conseguir su asamblea constituyente, lograron ganar, arrasar en las elecciones a la convención constitucional. ¿Cuál es una diferencia importante que existe entre una convención, que han existido, no es la primera, no es un invento, esto han existido convenciones a lo largo de la historia? ¿Cuál es la diferencia entre una convención constitucional y una asamblea constituyente? Es que la convención constitucional tiene plebiscito de salida. La asamblea constituyente, como es constituyente, la constitución queda, listo, no hay nada más que hacer. Entonces, si estos tipos hubieran ganado, hubieran logrado, digamos, asaltar la moneda, quemarla, sacar al Piñera, cortarle la cabeza, y ya ganamos, y los pacos escondidos en un rincón y la gente toda cagada de miedo y los octubristas hubieran conseguido el objetivo real que tenían, porque era una guerra contra Chile. Si lo hubieran conseguido, no habría habido plebiscito de entrada ni de salida, habría habido elecciones en la Asamblea Constituyente y Constitución, fin. Ahora teníamos una convención y le dimos la cara a Chile, los chilenos tontos, engañados, que habían votado a prueba, le vieron la cara a la revolución que estaban apoyando cuando salió el proyecto de la convención. Cuando salió el proyecto de la convención, le vieron la cara y dijeron, de esto se trataba. No, rechazo. Y se sumaron como 5 millones de personas al rechazo. Y el rechazo pasó de 1,6 millones a como 7 millones. Y ganó el rechazo el 4 de septiembre del año pasado, del 2022, con un 64, creo, por ciento de los votos, una cosa así. Como ganó el rechazo, se juntaron el presidente con los de Chile Vamos y la Concertación, el presidente Boric, con los de Chile Vamos y la Concertación, a resolver el problema. Porque claro, el presidente dijo, a ver, señores de la Chile Vamos, ustedes me regalaron la Constitución y me dijeron haz con ella lo que quieras y ahora resulta que la gente no me está dando el gusto. Hagamos otro proceso. Y yo recuerdo que tanto el Partido de la Gente como el Partido Republicano pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto que se está haciendo es ilegítimo. Y lo era. Era ilegítimo. Llamar a un nuevo proceso era ilegítimo. Porque las condiciones pactadas en la rendición de Piñera del 15 de noviembre del 2019 establecían que en caso de ganar el rechazo del plebiscito de salida nos quedábamos con la constitución que teníamos y fin. Ahora, yo les advertí el mismo año, 2019, que nadie iba a respetar esas condiciones. Y no me quisieron caso. Ahí andaba el Pancho Malo diciendo, pero respeten las condiciones, po. Si no las iban a respetar. Claro, nadie las iba a respetar. Y se juntaron ilegítimamente. Planearon un proceso ilegítimamente. Y llegó la elección del Consejo. Y ganó el Partido Republicano.
Y todos esperábamos que el Partido Republicano, que dicen que son de una sola línea y que son gente derecha y no sé qué, y la cuestión y la cacha la espada, dijeran este proceso es ilegítimo, como lo habían dicho 3 días antes de la elección. 3 días antes de la elección dijeron este proceso es ilegítimo, ganaron la elección y ese mismo día cambiaron el discurso. No, sí, no sé qué, vamos a hablar, bla, bla, pactar y la cuestión. No entienden de política. No saben de política. Porque no entienden el poder. La política se trata del poder. Y el poder no lo tienes con los votos. El poder lo tiene el que pone las condiciones. Ese es el que tiene el poder. El que pone las condiciones. No las tiene el que saca más votos. Ese tiene el cargo. El cargo. Boric tiene el cargo de presidente. El poder lo tiene la izquierda en la calle porque es la que pone las condiciones. La gente del estallido fecal son los que tienen el poder porque ellos son los que ponen las condiciones. Boric no tiene el poder. Boric tiene el cargo. El poder y el cargo no lo pueden separar porque son abogados y los abogados son tontos, guardando las excepciones. Y entonces vieron que tenían hartos cargos y se confundieron y pensaron que tenían poder. Y empezaron a decir que ellos podían mejorar el proyecto de los expertos. Y el día 1 les dijimos que no podían mejorar el proyecto de los expertos. Les dijimos del día 1 que no podían mejorar el proyecto de los expertos, que no se podía. Y nos dijeron, sí, sí podemos, sí, sí podemos, sí, sí podemos, hay que tener confianza, no sé qué. Y una sarta de imbecilidades. Y aprobaron un montón de enmiendas en el Consejo. Y le mintieron a Chile y le vendieron que esas enmiendas estaban aprobadas al 100%. Y no. Faltaba un último trámite. ¿Cuál era ese último trámite? El que estamos viendo ahora. El trámite de los expertos. Y volviendo al inicio del video, ¿qué están haciendo los expertos con todas esas enmiendas? Eso están haciendo. Las están rajando, arrugando y tirando a la basura. Eso están haciendo. Porque tener el cargo no es tener el poder. El poder lo tiene el que pone las condiciones del cargo, no el que tiene el cargo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El carabinero o el que diseña el protocolo de acción de carabineros? El que diseña el protocolo de acción de carabineros tiene el poder, porque el carabinero no tiene ni un poder, tiene que seguir el protocolo. Él tiene el cargo de carabinero, pero su accionar depende de un protocolo. El weón que escribió el protocolo, ese tiene poder. El carabinero no tiene poder. El que tiene poder es el que escribió el protocolo. Lo bajé a ese nivel para que lo vayan entendiendo. Para que entiendan la diferencia entre poder y cargo. Acuérdense de las etapas del poder. Te meto una idea en la cabeza. Te hago rondar en torno a una cultura. Te saco a pelear y te radicalizo. Y luego te llevo una guerra abierta contra el sistema. ¿Ya? Dice Leo SM, al momento de ejecutar el cargo se ejerce poder. No, porque tu cargo está prediseñado por un otro. Las limitaciones y las condiciones de tu cargo están puestas por un otro. Y ese es el poder. Y esa es la diferencia entre saber política y saber leyes. Ahora, Republicano nos quiere convencer de varias cosas que son mentiras.
Tan mentira como cuando nos dijeron que las cosas que había aprobado el Consejo ahí quedaban y estábamos listos. Y era mentira. Porque pasaron por los expertos y los expertos la están eliminando, la están tirando a la basura. Nos dijeron que el Estado Social Democrático de Derecho, al tener la cláusula de la responsabilidad fiscal, era básicamente un Estado subsidiario de facto. ¡Mentira! Eso, señoras y señores, es mentira. Porque como se los vengo diciendo desde el principio del proceso, como lo puse en mi texto, ganó la reacción, que está en la descripción si lo quieren comprar, mi libro ganó la reacción. Y como lo dijo Henry Boyce el otro día, eso depende de la interpretación del Tribunal Constitucional respecto de lo que significa responsabilidad fiscal y lo que significa Estado Social y Democrático de Derecho. Va a ser el Tribunal Constitucional el mismo que dijo que los niños no nacidos eran seres humanos, pero no eran personas. ¿Se acuerdan? Ese mismo Tribunal Constitucional que dijo que la ley de aborto de las tres causales no era inconstitucional, cuando claramente sí lo era, va a interpretar lo que significa responsabilidad fiscal y va a interpretar lo que significa Estado Social y Democrático de Derecho. Y no va a ser un Estado subsidiario de facto. Va a ser otra cosa. Si ya tenemos un Estado subsidiario de jure, ¿para qué queremos uno de facto que además no estamos seguros de que vaya a ocurrir? ¿En qué cabeza cabe votar apruebo para cambiar un Estado subsidiario que está de facto, que está de jure, está escrito ahí, dice Estado subsidiario, por una cuestión que está escrita de tal manera de que está abierta a interpretación y puede ser o no ser o parecerse más o menos a un Estado subsidiario? ¿Por qué? ¿Por qué? León Espada Azul dice, el verdadero poder lo tiene el arma. Mira, yo voy a abrir un cajón, voy a sacar una pistola, la voy a poner acá encima y te voy a demostrar que no tiene poder. No lo voy a hacer efectivamente, pero la pistola por sí misma no tiene poder. Alguien tiene que tomarla y dispararla. Y para tomarla y dispararla, tiene que estar en una situación que mentalmente le haga válido disparar. Y para eso tiene que estar radicalizado. Y para estar radicalizado tiene que haber consumido una cultura. Y para consumir una cultura tiene que aceptar unas verdades. El poder funciona como yo te dije. Las armas son un detalle final. No hay ningún artículo, lo reto que me traigan un artículo de la nueva Constitución que sea mejor que los de esta Constitución. Un artículo. Uno solo. No hay ninguno. Había uno. Ayer. El de las contribuciones. Y ya se fue a la basura. Chiquillos, no tienen otra opción, hay que votar en contra. El apruebo, el a favor no es opción. No es opción. El nulo no es opción. Es perentorio por Chile que todos votemos en contra. Es muy importante que todos votemos en contra. Mis libros están en la descripción. Un beso. Nos vemos. Chao, chao.